Hoy quiero hablarte de algo que está destruyendo la vida de miles de cristianos, algo que los tiene atados, paralizados, viviendo como esclavos cuando Dios ya pagó el precio por su libertad. Quiero hablarte de la culpa. Esa culpa que no te deja dormir, esa voz que te susurra al oído diciéndote que no eres suficiente, que Dios no puede usarte, que después de lo que hiciste ya no hay esperanza para ti. Y hoy, con la autoridad de la palabra de Dios, vengo a decirte algo que va a cambiar tu vida si lo recibes de verdad. Dios ya te perdonó. No va a perdonarte mañana si te portas bien, no va a perdonarte cuando hagas suficientes buenas obras para compensar tu pecado. Ya te perdonó. En la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo, consumado es, tu perdón quedó sellado para siempre. Pero el problema es que hay miles de cristianos que viven como si el perdón de Dios tuviera letra chica, como si hubiera términos y condiciones que no alcanzan a cumplir. Viven arrastrándose por la vida, mirando al piso, incapaces de levantar la cabeza, porque la culpa los tiene aplastados. Y déjame decirte algo con todo mi corazón, eso no es vida cristiana, eso es una mentira del infierno. Ahora, yo no voy a pararme acá a decirte que el pecado no existe o que todo está bien. No soy de esos predicadores que te venden un evangelio barato donde todo el mundo va al cielo y Dios es como un abuelo bonachón que no le importa nada. No, el pecado es real. La ofensa contra Dios es seria. Y la culpa que sentís cuando pecás es una señal de que tu conciencia todavía funciona. Pero escúchame bien, la culpa es la alarma, no la sentencia. Es como cuando se te prende la luz roja del auto que te avisa que te estás quedando sin nafta. Esa lucecita te está alertando de un problema, pero no es el fin del mundo. Tenés que ir a cargar combustible y listo. El problema es cuando dejás que esa luz te paralice, cuando te quedás parado en medio de la ruta mirando la lucecita roja diciendo, ay, qué pecador soy, mirá la lucecita roja, y nunca vas a la estación de servicio. La culpa te tiene que llevar al arrepentimiento y el arrepentimiento te tiene que llevar a la cruz. Pero ahí termina el asunto. En la cruz queda todo resuelto. Jesús pagó el precio completo, no quedó nada pendiente. No hay cuotas, no hay intereses, no hay pagos diferidos, consumado es. Pero el diablo, que es padre de mentira, viene a susurrarte al oído, sí, pero vos sabés lo que hiciste, Dios te perdonó, pero nunca va a poder usarte, estás descalificado. Mejor quédate ahí atrás, callado, para que nadie se entere de tu pecado. Y ahí empezás a vivir una vida cristiana de segunda categoría, donde otros pueden ministrar, pero vos no. Donde otros pueden ser usados por Dios, pero vos no. Donde otros merecen las bendiciones, pero vos no. Eso es mentira. Quiero que abramos la Biblia juntos en Romanos capítulo 8, versículo 1. Este versículo debería estar pegado en tu heladera, en el espejo del baño, en el tablero de tu auto, porque es una de las verdades más poderosas de toda la Escritura. Dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No dice poca condenación, no dice condenación a veces, no dice condenación dependiendo de cómo te portes esta semana. Dice ninguna condenación, cero, nada, ninguna. Ahora, quiero que prestes atención a la primera palabra, ahora. No dice algún día, no dice cuando te santifiques lo suficiente, no dice cuando logres no pecar por 6 meses seguidos, dice ahora, en este momento, ya. ¿Y para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. No para los perfectos, no para los que nunca se equivocan, no para los supersantos que nunca tienen un mal pensamiento, para los que están en Cristo. Y si vos le entregaste tu vida a Jesús, si confesaste que Él es tu Salvador, entonces estás en Cristo. Y si estás en Cristo, entonces no hay ninguna condenación para vos. Pero yo sé lo que estás pensando. Estás pensando, Dante, vos no sabés lo que yo hice. No sabés cuántas veces he fallado. No sabés las mentiras que dije, el daño que causé, las promesas que rompí. Y tenés razón, no sé exactamente lo que hiciste. Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce cada pecado, cada error, cada tropiezo y aún así dice ninguna condenación. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te mira, no te ve a vos con tu pecado, te ve a través de la sangre de Jesús. Te ve cubierto por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Te ve justificado, limpio, perdonado. Vos me dirás, pero Dante, yo sigo sintiendo la culpa. Y yo te digo, los sentimientos son pésimos teólogos. Uno de los errores más grandes que cometemos los cristianos es vivir según nuestros sentimientos en lugar de vivir según la palabra de Dios. Nos despertamos un día sintiéndonos culpables y decimos, Dios está enojado conmigo. Nos despertamos otro día sintiéndonos bien y decimos, hoy Dios me ama. No, Dios te ama todos los días por igual. Tu relación con Dios no sube y baja según tu estado de ánimo. Los sentimientos son importantes, pero no son la verdad.
La verdad es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Punto. Se acabó la discusión. Ahora, yo sé que hay algunos que me están mirando y dicen, pero Dante, si yo creo eso, entonces la gente va a pensar que puede pecar todo lo que quiera porque igual Dios perdona. Y ahí es donde se pone interesante, porque esa preocupación revela algo, revela que no entendés la gracia. Porque cuando realmente entendés la gracia, cuando realmente comprendés lo que Jesús hizo por vos en la cruz, lo último que querés hacer es seguir pecando. Es como si tu esposa te dijera, mi amor, yo te amo tanto que aunque me seas infiel, yo te voy a perdonar. ¿Vos qué harías? ¿Saldrías corriendo a serle infiel? Por supuesto que no. Si tenés un gramo de amor en tu corazón, ese perdón anticipado te haría amarla más, no menos. Te haría ser más fiel, no menos fiel. Lo mismo pasa con Dios. Cuando entendés que Dios te perdonó cuando ni siquiera se lo habías pedido, cuando entendés que Jesús murió por vos cuando todavía eras enemigo de Dios, ese amor te transforma. No te da licencia para pecar, te da poder para cambiar. Déjame decirte algo que tal vez no te guste escuchar. Vivir bajo condenación no te hace más santo, te hace más débil. Cuando vivís aplastado por la culpa, cuando pasás todo el día flagelándote mentalmente por tus errores, cuando te la pasás diciendo soy un fracasado, soy un desastre, Dios no puede usarme, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás poniendo tu pecado en el centro de tu vida en lugar de poner a Jesús en el centro. Te obsesionás tanto con tu falla que te olvidás de la victoria de Cristo. Te enfocás tanto en tu debilidad que te olvidás del poder de Dios. Te concentrás tanto en tu indignidad que te olvidás de la gracia. Y el resultado es que te volvés inútil para el reino de Dios. No evangelizás porque, como voy a hablarle a otros de Jesús y yo mismo soy un desastre. No servís en la iglesia porque seguro Dios no quiere que alguien como yo esté sirviendo. No orás con fe porque ¿para qué? Si igual Dios debe estar decepcionado de mí. Y el enemigo se frota las manos de gusto porque logró exactamente lo que quería, sacarte del juego sin siquiera tener que tentarte a pecar. Te tiene neutralizado por la culpa. Escúchame bien, la culpa no es de Dios, la culpa es del enemigo. Hay una diferencia gigante entre la convicción del Espíritu Santo y la condenación del enemigo y tenés que aprender a distinguirlas. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado es específico, te muestra exactamente qué está mal y te lleva al arrepentimiento. Es como cuando tu mamá te corregía de chico. Te decía lo que hiciste estuvo mal porque te explicaba y después te abrazaba y te decía que te amaba. Pero la condenación del enemigo es diferente. Es vaga, es generalizada, es aplastante. No te dice esto específico estuvo mal. Te dice, vos sos un desastre, todo está mal con vos, nunca vas a cambiar, mejor rendite. El Espíritu Santo te dice, ese pecado está mal, arrepentite, yo te voy a ayudar a cambiar. El diablo te dice, vos sos el problema, sos un fracaso, nunca vas a servir para nada. ¿Ves la diferencia? El Espíritu Santo ataca el pecado, pero te ama a vos. El diablo ataca tu identidad, tu valor, tu futuro. Y la clave para vivir libre de culpa es aprender a reconocer la voz de Dios. Su voz siempre te lleva a la cruz, siempre te recuerda el perdón, siempre te da esperanza de cambio. Vamos a otra escritura fundamental. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate lo que dice acá. Si confesamos, no dice si lloramos lo suficiente, no dice si nos flagelamos durante 6 meses, no dice si hacemos penitencia hasta que sintamos que merecemos el perdón, dice si confesamos. Confesar significa ponerse de acuerdo con Dios. Decir, Dios, lo que hice estuvo mal, vos tenés razón, yo estaba equivocado, eso es todo. No es complicado. No necesitas palabras elegantes, no necesitas llorar de cierta manera o sentirte de cierta forma. Simplemente tenés que ser honesto con Dios. Y cuando confesás, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar. Presta atención a esas dos palabras, fiel y justo. Fiel significa que siempre cumple su promesa. No importa cuántas veces fallaste antes, no importa si es la misma cosa por la que pediste perdón la semana pasada. Dios es fiel, su perdón no se agota, no hay un límite de usos. Y justo. Esta palabra es fascinante. Significa que no perdonarte sería injusto. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio completo de tu pecado. Si Dios no te perdonara después de que Jesús pagó por vos, estaría cobrando 2 veces por la misma deuda. Y eso sería injusto. Entonces, cuando venís a Dios y confesás tu pecado, Dios no está siendo generoso o bueno onda al perdonarte. Está siendo justo porque Jesús ya pagó. Tu perdón no depende de tus lágrimas, depende de la sangre de Jesús.
Tu perdón no depende de cuánto te esfuerces, depende de la obra terminada en la cruz. Tu perdón no depende de tu desempeño, depende de la gracia de Dios. Ahora vamos a meternos en aguas un poco más profundas. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 5, 6 y 7, el famoso Sermón del Monte, porque mucha gente usa este sermón para vivir bajo condenación y necesitamos entenderlo correctamente. En el Sermón del Monte, Jesús dice cosas que suenan imposibles. Dice que si mirás a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Que si te enojas con tu hermano, ya cometiste homicidio en tu corazón. Que tenés que amar a tus enemigos. Que si alguien te pega en una mejilla, le des la otra. Que tenés que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y cuando lees eso te dan ganas de cerrar la Biblia y decir, bueno, fue lindo mientras duró, pero claramente no tengo ninguna chance. Pero ese es exactamente el punto. El Sermón del Monte no fue dado para que lo cumplas. Fue dado para mostrarte que no podés cumplirlo. Jesús estaba hablando a una audiencia de fariseos y religiosos que creían que podían ganarse el favor de Dios cumpliendo las leyes. Entonces Jesús les sube la apuesta. Les dice, ¿quieren hablar de santidad? ¿Quieren hablar de perfección? Bueno, hablemos en serio entonces. Y les pone un estándar tan alto, tan imposible de alcanzar, que les queda claro que ningún ser humano puede cumplirlo. Ni los fariseos más santos, ni los líderes religiosos más dedicados, nadie. ¿Y cuál es el punto? El punto es que necesitas un Salvador, que no podés salvarte a vos mismo. Que toda tu religiosidad, todas tus buenas obras, todos tus esfuerzos son trapos de inmundicia comparados con la santidad perfecta de Dios. El Sermón del Monte no es tu lista de cosas para hacer, es tu certificado de defunción como ser humano independiente. Te mata, te destruye, te deja sin excusas para que finalmente te rindas y digas, Dios, no puedo, necesito tu gracia, necesito tu perdón. Necesito que Jesús lo haga por mí. Y ese es exactamente el lugar donde Dios quiere que estés. No el lugar de la autosuficiencia, sino el lugar de la dependencia total de su gracia. Déjame contarte una historia que Jesús mismo contó y que destruye toda idea de ganarse el perdón de Dios. Jesús dijo que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, un tipo religioso, que guardaba todas las leyes. El otro era publicano, un recaudador de impuestos, básicamente un traidor que trabajaba para el Imperio Romano oprimiendo a su propio pueblo. El fariseo oró así: gracias Dios porque no soy como los demás. No soy ladrón, ni adúltero, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. El tipo estaba enumerando sus méritos. Básicamente le estaba diciendo a Dios, mira lo bueno que soy, merezco tu bendición. El publicano, en cambio, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Y sabés lo que dijo Jesús? Que el publicano volvió a su casa justificado y el fariseo no. El que se fue perdonado fue el que reconoció que necesitaba perdón. El que se fue condenado fue el que pensó que no lo necesitaba. Esta es una verdad que revoluciona todo. No te podés acercar a Dios con tu justicia propia. Tenés que acercarte con las manos vacías, reconociendo que sos pecador y que necesitas misericordia. Y la gran noticia es que cuando te acercás así, humildemente, quebrantado, reconociendo tu necesidad, Dios no te rechaza, te abraza, te perdona, te restaura. Hay un salmo hermosísimo, el Salmo 103, que quiero que escuchemos juntos. Dice así, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Fíjate, perdona todas tus iniquidades, no algunas, no las chiquitas, no las que no son tan graves, todas. Pero sigue mejor, escucha esto. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuán lejos está el oriente del occidente? Infinitamente lejos. Porque si empezás a caminar hacia el este, nunca vas a llegar al oeste. Son direcciones opuestas que nunca se encuentran. Eso es lo que Dios hizo con tu pecado. Lo puso infinitamente lejos de vos, lo removió, lo sacó, ya no existe en su contabilidad. Y por si eso fuera poco, sigue diciendo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios no te trata según lo que mereces,
te trata según su misericordia. Si te tratara según lo que mereces, todos estaríamos perdidos. Pero te trata según su corazón de Padre, según su amor inagotable, según su gracia infinita. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo es que Dios puede perdonar todo, remover el pecado tan lejos, tratarnos con misericordia en lugar de con justicia? La respuesta es una sola, la cruz. Todo lo que estoy diciendo hoy no es un mensaje barato de Dios te ama y punto, no importa nada. No, el pecado importa, la justicia de Dios importa, la santidad de Dios importa. Y es precisamente porque esas cosas importan tanto que necesitamos la cruz. En la cruz, la justicia de Dios y la misericordia de Dios se encontraron. La justicia demandaba castigo por el pecado, la misericordia deseaba perdonar al pecador. ¿Y qué pasó? Jesús tomó el castigo para que vos pudieras recibir el perdón. Él no minimizó tu pecado. No dijo, no es para tanto, no. Lo tomó tan en serio que estuvo dispuesto a morir por eso. Pero tampoco te abandonó en tu pecado. Él dijo, esto es grave, pero yo voy a pagar el precio. Por eso cuando el enemigo venga a susurrarte al oído que tu pecado es demasiado grande, que hiciste algo imperdonable, que Dios nunca te va a poder perdonar, vos podés señalar a la cruz y decir, ¿ves eso? Ahí está mi respuesta. Ahí pagó Jesús por todo. No hay pecado más grande que la cruz. No hay culpa que la sangre de Jesús no pueda lavar. Ahora, después de toda esta teología, quiero darte algunos pasos prácticos para que puedas vivir libre de culpa. Primero, confiesa tu pecado específicamente. No vengas a Dios con oraciones genéricas tipo, perdóname por todo lo malo que hice. Sé específico. Si mentiste, decí, Señor, perdóname por haber mentido. Si le gritaste a tu esposa, decí, Señor, perdóname por haberle gritado a mi esposa. Cuanto más específico seas, más real va a ser tu arrepentimiento. Segundo, cree en el perdón de Dios más que en tu sentimiento de culpa. Los sentimientos van a seguir. A veces vas a seguir sintiéndote culpable, pero no te dejes gobernar por eso. Cuando venga el sentimiento de culpa, decí en voz alta, Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Yo estoy en Cristo. Por lo tanto, no hay condenación para mí. Punto. Tercero, deja de castigarte. No tenés que pasarte 6 meses sintiéndote mal para que Dios te perdone. No tenés que hacer penitencia, no tenés que privarte de cosas buenas como castigo por tu pecado. Jesús ya fue castigado en tu lugar. Aceptá el perdón y seguí adelante. Cuarto, hacé restitución donde sea posible. Si robaste, devolvé. Si mentiste, decí la verdad. Si lastimaste a alguien, pedí perdón. El perdón de Dios es instantáneo, pero la restauración de relaciones a veces lleva tiempo. Hacé tu parte. Quinto, perdonate a vos mismo. Este es tal vez el paso más difícil. Porque a veces podemos creer que Dios nos perdonó, pero no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Nos castigamos, nos flagelamos mentalmente, nos repetimos una y otra vez lo que hicimos mal. Pero déjame decirte algo, si Dios ya te perdonó, ¿quién sos vos para no perdonarte? ¿Acaso vos sos más santo que Dios? ¿Tenés un estándar más alto que el de Él? Si Dios dice perdonado, ¿quién sos vos para decir no merezco perdón? Perdonarte a vos mismo no es opcional, es obediencia. Quiero terminar contándote la historia de alguien que vivió bajo culpa pero encontró libertad. Pedro. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Era impetuoso, apasionado, el que siempre hablaba primero y pensaba después. Y una noche, la noche en que arrestaron a Jesús, Pedro hizo algo terrible. Jesús le había advertido. Le había dicho, Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces. Y Pedro, confiado, le había dicho, nunca, aunque todos te abandonen, yo no. Estoy dispuesto a morir por ti. Pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando arrestaron a Jesús y una muchacha en el patio le preguntó a Pedro si él era uno de los seguidores de Jesús, Pedro lo negó. Y no una vez, 3 veces. Exactamente como Jesús había dicho. Y la tercera vez que lo negó, cantó el gallo y Jesús volteó y lo miró. Y Pedro salió de ahí y lloró amargamente. ¿Te imaginas la culpa que sintió Pedro? No solo había fallado en el momento más importante. Había abandonado a su maestro en la peor hora. Había jurado que nunca lo haría y lo hizo igual. Si yo fuera Pedro, me hubiera ido a mi casa, hubiera cerrado la puerta con llave y me hubiera pasado el resto de mi vida diciendo soy un fracaso, soy un traidor, Jesús nunca me va a poder usar. Pero ¿sabés qué pasó después de que Jesús resucitó? Se apareció específicamente a Pedro, lo buscó, lo restauró. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Una vez por cada vez que lo había negado. Y le dio una misión,
apacienta mis ovejas. Jesús no descalificó a Pedro, lo restauró y lo comisionó. Y ese mismo Pedro, el que había negado a Jesús, el que había fallado tan estrepitosamente, fue el que predicó en Pentecostés y 3.000 personas se convirtieron. Fue uno de los pilares de la iglesia primitiva. Escribió 2 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque recibió el perdón de Jesús y no siguió viviendo bajo culpa. Quiero que me escuches atentamente porque voy a cerrar con esto. Si hoy estás viviendo bajo culpa, si estás arrastrándote por la vida sintiéndote como un cristiano de segunda categoría, si pensás que Dios está decepcionado de vos y que nunca te va a poder usar, necesito que sepas algo. Jesús ya pagó todo. Tu deuda está saldada, tu cuenta está en cero, no debes nada. No hay más cuotas que pagar, no hay más castigo que sufrir, no hay más pruebas que pasar para demostrar que mereces el perdón. Ya te perdonó. Lo único que tenés que hacer es recibirlo, creerlo, vivirlo. Deja de escuchar la voz del acusador que te dice que no sos suficiente. Empezá a escuchar la voz de tu Padre Celestial que te dice, sos mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Deja de vivir mirando tu pecado. Empezá a vivir mirando a Jesús. Deja de enfocarte en tu debilidad. Empezá a enfocarte en su fuerza. Porque cuando vivís libre de culpa, cuando realmente entendés que Dios ya te perdonó, todo cambia. Tu adoración cambia. Ya no adorás desde la obligación, adorás desde la gratitud. Tu servicio cambia. Ya no servís para ganarte la aprobación de Dios, servís porque ya la tenés. Tu testimonio cambia. Ya no tenés miedo de que la gente descubra quién sos realmente, porque sabés que el que te conoce mejor que nadie, Dios ya te perdonó y te ama. Tu futuro cambia. Ya no estás limitado por tu pasado, porque Dios te ve a través de la justicia de Cristo. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús y te doy gracias porque en la cruz pagaste el precio completo por mi pecado. Te doy gracias porque tu palabra dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Hoy decido creer tu palabra más que mis sentimientos. Decido creer tu verdad más que las mentiras del enemigo. Declaro que soy perdonado, declaro que soy limpio, declaro que soy libre de toda culpa, no porque lo merezca, sino porque Jesús lo hizo posible. Renuncio a vivir bajo condenación. Renuncio a escuchar la voz del acusador. Decido escuchar tu voz que me dice que soy tu Hijo amado. Gracias, Padre, porque tu amor es más grande que mi pecado. Gracias porque tu gracia es suficiente. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Ayúdame a vivir en la libertad que Jesús ganó para mí. Ayúdame a caminar con la cabeza en alto, no por arrogancia, sino por confianza en tu perdón. Y si hay alguien que todavía no ha recibido a Jesús como Salvador, te ruego que hoy sea el día de su salvación. Que puedan experimentar tu perdón, tu amor, tu gracia transformadora. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentís que Dios te habló hoy, quiero pedirte que lo compartas. Hay miles de personas viviendo bajo culpa que necesitan escuchar que Dios ya las perdonó. Dale like, suscríbete al canal, activa las notificaciones. No porque me importe a mí, sino porque cada semana estamos compartiendo mensajes que están transformando vidas, que están liberando a la gente de las cadenas del legalismo y la condenación. Somos una familia, somos River Church y acá nadie vive bajo culpa porque conocemos la gracia de Dios que nos hace libres. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, con otro mensaje que va a impactar tu vida. Hasta entonces, recordá, Dios ya te perdonó, no vivas más con culpa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Chao, te amo. River Church, firme como el Nilo, Dios ya perdonó.